Y estamos con don Carlos Manuel Raúl Ignacio Pepe Lucho Don Marcelo Sergio. Sánchez, se lo presento. Por favor. Fundación San Carlos de Maipo. San Carlos de Maipo, que cuando entró conversaba con la Silvana del tema. No, si estaban muy conectados. Quedaron, oiga, se formó al tiro una nueva empresa. El un nuevo apoyo aquí. Don Marcelo, lo veo usted muy educado porque no se tapa la cara con el micrófono, porque uno tiende a ser más educado y hablar así. Pero Andrés Lorrete le va a tirar la oreja porque para que el audio se escuche bien. Muy bien. ¿Y qué es lo que es la Fundación San Carlos de Maipo? Oye, Nicolás, muchas gracias, Félix, también por estar acá. La verdad es que la Fundación San Carlos de Maipo es una fundación que nace de la sociedad más antigua de Chile. ¡Chuta! De la sociedad del Canal de Maipo. La sociedad del Canal de Maipo tiene casi 200 años, los que construyeron el Canal San Carlos y los que tienen toda la red de canales que administran esa red de canales. Los conozco, perdón. No, es verdad, a los canalistas del Maipo. Sí. Estaba el río ahí, el Maipo, y se juntaron pero imagínate lo que pasaba hace 2 siglos atrás cuando veían que existía la posibilidad de unir el Maipo al Mapocho. Era como ir a la luna en esa época. Entonces, un desafío que hoy día, ya 200 años después, también tiene a la Sociedad de Canal de Maipo pensando en los próximos 200 años. No tenía idea. Los canalistas del Maipo, el riego. El canal, digamos, fue una obra humana, digamos. Fue una obra humana. Una quebrada para llegar al Mapocho. No, para nada. Y fue la visión de don Domingo Izaguirre. Domingo Izaguirre, que fue el que fundó San Bernardo, la Sociedad Nacional de Agricultura. No me diga que la papelera, don... No, ya. Todos esos pechugones, todos amigos. Pero no, gente muy visionaria. Oye, se está revolcando en la tumba con la corrupción, ¿no? Don Jorge ¿Tú sabes que Domingo Izaguirre le entregó toda su fortuna a sus trabajadores? Él murió muy rico y le delegó todo lo que tenía, su tierra, su dinero, sus propiedades, a sus trabajadores. Y puso y se encargó también de mejorar las condiciones de vida de la gente de San Bernardo, las condiciones de la agricultura. O sea, fue un hombre que inspiró muchos valores, y la Fundación San Carlos de Maipo recoge ese legado varios de los temas que él ya estaba pensando hace 200 años atrás. O sea, no se llevó la plata para el cajón. No se llevó la plata para el cajón, al contrario, la hizo perdurar en el tiempo, y con esa visión asociada a cómo vamos integrando a las personas, cómo las vamos incluyendo en el desarrollo económico. Bueno, y de ahí cae de cajón, ¿no es cierto?, que es lo que hace la fundación, ¿no? Bueno, mira, nosotros hace casi 20 años la Sociedad Canal de Maipo empezó a tapar los canales. Tapaba los canales porque evidentemente había que mejorar la calidad del agua, entonces que no tiraran basuras, que no tiraran un montón de cosas. Perfecto. Y cuando se tapan los canales, queda esos sitios quedan como eriazo y quedan de alguna forma en administración de los municipios. Los municipios generalmente no tienen plata y no hacen mantención necesariamente de esa área. Entonces crearon la fundación para poder mejorar esos entornos. Y la tapada del canal es con una tubería de hormigón, el típico tubo para que el agua vaya por una cañería. Por una suerte cañería. Entonces, y que evita riesgo de que la gente se caiga adentro, que evita riesgo de basura, etcétera. Pero queda un eriazo, y ese eriazo tiene que ser mantenido por los municipios, tienes que crear algo, y finalmente eso no pasaba. Entonces la Sociedad Canal de Maipo dijo, vamos a crear la fundación para que se encargue de hacer eso. Y en eso estábamos cuando nos empezó a pasar lo mismo que le pasaba al padre Hurtado. Empezaron a llegar los niños de la calle, empezaron a quedarse en las caletas, a empezar ahí a vivir porque estaba mucho más bonito el entorno. Y ahí teníamos dos posibilidades: o seguíamos tapando canales y nos preocupábamos de hermosear las áreas, o nos empezábamos a preocupar de la infancia. Y ahí tomamos la opción de empezar a preocuparnos de la infancia vulnerada, de los niños en situación de calle. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 2000, 2003, más o menos, cuando empezamos con el tema de la infancia vulnerada, y ahí levantamos el primer observatorio de niños en situación de calle, antes incluso que el catastro de calle no tenía considerado a los niños. Siempre se pensaba que la gente en situación de calle era gente adulta, pero no niños en situación de calle. Y ahí empezamos a mirar y empezamos a ver qué le pasaba a los niños, por qué llegaban a la calle. Entonces nos dimos cuenta que habían algunos que eran desertores escolares, otros que eran consumidores problemáticos de droga, otros que tenían violencia intrafamiliar, otros que habían abandonado el hogar por el tema de los padres. Entonces dijimos, bueno, hay que empezar a trabajar en estas temáticas. Y ahí empezamos básicamente con entidades especializadas, nos buscamos redes de asociados donde pudiéramos ver gente que trabajara con niños de calle, que trabajara con niños explotados sexualmente, que trabajara con niños violentados, etcétera. Y levantamos un programa de infancia que fuera apuntando a reducir esas brechas que hoy día, mira, hace poquito lanzamos el informe Infancia Cuenta 2015, la semana pasada. Tenemos 1 millón de niños que están en situación de pobreza. 1 millón. 1 de cada 3 niños en la región del Biobío, en la región del Maule, en la región de la Araucanía, 1 de cada 3 niños es pobre.
¿Cachai? Y cuando tú empiezas a medir pobreza multidimensional, por ejemplo, que fue la CACEN el año pasado, empezó a medir pobreza multidimensional en aquellas regiones donde la pobreza por ingreso era del orden del 6%, se transformó en una pobreza del 22%. ¿Eso qué te está diciendo? Te está diciendo que han pasado años y la situación de la infancia no ha cambiado en Chile. Entonces, por eso que elegimos como grupo prioritario en la Fundación San Carlos de Maipo trabajar con la infancia. Pero nos dimos cuenta que también que no se podía trabajar solo desde la vulneración. Que cuando llegábamos a la vulneración, cuando ya el niño había sido abusado, cuando ya el niño estaba en situación de calle, llegábamos... Ya estaba con el daño hecho ya. Llegábamos tarde. Ya es tarde. Entonces dijimos, bueno, acá hay que tener una mirada preventiva. Hay que estar mirando cuáles son las causas y no solo los efectos, que es generalmente lo que nos pasa en políticas públicas. En políticas públicas nos pasa en todo, siempre estamos reaccionando a todo. Bueno, tan poco tiempo que nos queda para la planificación en la vida, digamos, como prioritariamente. Mira, y eso de alguna forma fue perfilando el segundo cambio que hicimos como fundación ya el año 2012. Dijimos, esto no se puede administrar solo desde la situación problemática. Se tiene que mirar dónde se genera y cómo se genera y el sistema que lo genera. Y entonces decidimos salir a los territorios, decidimos salir a las comunas más pobres, a los barrios más vulnerables, a los barrios que tenían mayor exclusión. Nos dimos cuenta. ¿Aledaña a Maipo o no a todo Chile? Al principio fue aledaño a los canales, porque en los canales generalmente, si tú miráis el río Maipo, si tú miráis acá el canal el Carmen, si miras el canal Ochagavía, etcétera, si vas mirando, se van configurando poblaciones, y muchas poblaciones con condiciones de exclusión, porque cuando se fueron a la periferia, se fueron cerca de los canales porque tenía agua, entonces se van generando situaciones de pobreza también en torno a los canales. Pero ya los canales ocupan el 80% del territorio, por lo tanto, en la práctica, la focalización es muy coincidente con la focalización que nosotros tenemos de la situación de vulnerabilidad. Y tienen identificado ya dónde están. Tenemos identificado, y no solamente tenemos identificado base a situación de pobreza, sino que fundamentalmente en base a situación de exclusión. Y marca una diferencia importante, porque no solamente tiene que ver con ingresos, tiene que ver con que si el chiquillo está llegando a estudiar a la escuela, si hay alguien que se está preocupando de que no deserte del colegio, si se están preocupando de que a lo mejor haya menores condiciones de riesgo, como por ejemplo botillerías que hay por todas partes y que le están vendiendo a cabros chicos. Entonces, para eso... Mucha más implicancia de la... pero muchísimo. Démosle alojamiento y pasémosle un pedazo de pan. Oye, y la estadística y los sistemas de protección y los bonos y todas estas cuestiones que finalmente no ponen el énfasis, no ponen la mirada en el sistema completo, sino que lo ponen en un aspecto que finalmente se pierde. Y se pierde porque no está metido en este engranaje que requiere la capacidad de estar adentro de la comunidad. Y por eso nos fuimos hacia las comunidades. Pero Marcelo, estoy agotado, es una pega de loco. ¿Ustedes cuántos son? 300 personas la comunidad, por Dios, pero ¿qué es esto? Mira, estoy que me desmayo. Como todo innovador y como toda pyme que surge en nuestro país. Somos 4 gallos. No, nosotros somos 33 ya. Somos 33 en el refugio. No. Somos 33 entre personas que están en programas específicos, entre personas que están trabajando permanentemente, pero nosotros trabajamos en red. Nosotros tenemos patrimonio propio y la Sociedad de Canal de Maipo todos los años va generando recursos para... Pasa que son los que administran el río Maipo. Recuerda que hay acciones de regadío y por ahí pagan derechos y todo de uso. Recuerda que las sociedades de canalistas son sin fines de lucro y en consecuencia todos los recursos excedentes que se puedan generar se tienen que aplicar o en reinversión. O sea, son ricos, Marcelo, somos ricos. Las necesidades... Las necesidades son infinitas. Estoy hablando con una de las organizaciones más antiguas del país. Oye, en una cuestión social nunca mira, 200 años tiene que haber innovado, ¿no? En una cuestión social nunca hay riqueza, porque finalmente las necesidades son infinitas. Y nosotros vemos con angustia que tenemos que buscar las mejores formas de utilizar los recursos, porque los recursos tienen un costo alternativo. Y ahí es donde hemos querido mirar la acción social desde otra perspectiva, rompiendo algunos paradigmas. Marcelo, yo tengo una pregunta que me salta. Oye, ustedes que ya llevan harto tiempo en esto, ¿cuál es la experiencia real de cómo sacas a un niño de la pobreza? ¿Caché, no? Sí. Eso, pero en términos reales, ¿qué necesita ese niño para poder salir de la pobreza o a un adulto mayor? Porque ahí confluye mucha gente alrededor de todos estos sectores que tú decías.
pero desde la experiencia de la fundación de ustedes. Mira, ¿qué lo saca? ¿Qué lo moviliza? Hay elementos que son de carácter estructural que son importantes, que tiene que ver con el acceso a determinados bienes y servicios que te van a permitir generar factores protectores para ese niño para que pueda incorporarse en el desarrollo económico, tener habilidades, tener capacidades, tener oportunidades. Eso es fundamental y por lo tanto no se puede desconocer que el primer foco tiene que ser luchar contra la pobreza. Punto. Perfecto. O sea, hoy día se discute, hay unos que dicen hay que ampliar la mirada, que la clase media, que allá, mientras no trabajemos por disminuir la pobreza. Los números que tú mostraste recién, dijiste más de 1 millón de niños pobres, que es casi el 6% de la población. Más de 1 millón y el 22% de la población de niños. Entonces estamos hablando de que 1 de cada 4 niños en Chile es pobre, que 1 de cada 3 es pobre en la Araucanía y hay diferencias territoriales. Entonces, el primer elemento es que tienes que reducir las condiciones de pobreza. O sea, acá, y para eso lo fundamental es que puedan acceder a determinados bienes y servicios. La educación. ¿Ya? La educación... el movilizador más grande que hay. Oye, la educación básica, la cobertura es de alrededor de un 100%. El rezago escolar es de alrededor de un 14-15%. Es decir, tenéis un elemento ahí donde te va a decir, aquí tenéis potenciales desertores escolares. Entonces tenemos que preocuparnos de los desertores escolares para que no salgan del sistema escolar. Y entonces cuando la discusión se lleva por gratuidad y no se lleva por calidad, estamos mal porque no basta la cobertura. Tenemos que preocuparnos de ese 14% que está desertando porque llegó a la clase, le dio una lata tremenda, vio que los profes no están avanzando, que no se preocupan de él, que tiene necesidades especiales y no lo incluyen. La verdadera inclusión no pasa por abrir las puertas de la sala. La verdadera inclusión pasa porque seamos capaces de entender el proceso de aprendizaje de aquel niño que tiene necesidades especiales y poder poner todos los recursos para que ese niño siga en el sistema. Hay 150.000 niños alrededor en el año, cerca de 150.000 niños que son potenciales desertores escolares. Imagínate. La deserción escolar está totalmente indexada a la delincuencia, a los factores que llevan carreras delictivas. Y en ese porcentaje de niños, todo el mundo cree que esos niños no tienen potencial educativo. Y al revés, esos niños, ¿no es cierto?, que desertan, tienen tremendo potencial. Muchísimo. Lo que pasa es que por aburrido se aburren, no van, es porque se les perdió esa capacidad de asombro, de aprender. ¿Te fijas o no? Entonces, no es que sean futuros niños problemas, al revés, hay que pescarlos porque tienen tremendo potencial, todos esos talentos para otra cosa. Energía. En vez de aprovechar esa energía, en vez de aprovechar ese talento, en vez de aprovechar ese liderazgo, lo que hacemos es expulsarlo, es sacarlo del sistema. ¿Y qué pasa? Ese niño fuera del sistema va desarrollando conductas antisociales. Precisamente es la educación, la que te da factores prosociales, la que te da liderazgo, la que te da capacidad. Los sacaste del sistema y lo que hace es que tengan que sufrir mayores niveles de vulneración. Con la deserción viene el consumo problemático de droga y alcohol. Con el consumo problemático de droga y alcohol, el consumo de drogas duras. Con la droga dura, el inicio de trayectorias delictivas. Si es peor, los transformáis en líderes negativos. Porque son líderes, a la larga se van a transformar en líderes, pero negativos, con mala influencia sobre otras personas. Van a movilizar a otras personas hacia otras cosas. Pato malo, esos videos que somos más lloros y todo, que se pone como modelo, de decir el más lloro, el que saca el pistolón. Pucha, Marcelo, ¿y qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Mira, yo creo que el primer análisis es lo que hemos estado haciendo nosotros. Nosotros vimos, cómo es el panorama hoy día de la acción social en Chile. Tenemos alrededor de 161.000, 190.000 organizaciones, desde clubes deportivos, etcétera. Hay 16.000 fundaciones que están trabajando, etcétera. Está el Estado con distintos programas. ¿Pero funcionan los programas? ¿Tienen evidencia? ¿Realmente están logrando el impacto que se requiere? Fíjate que en la Ley de Presupuesto 2016 el Ministerio de Desarrollo Social manda un set de evaluación de esos aleatorios que concentró 16 programas. De los 16 programas, 11 programas son un fracaso rotundo. 7 de esos 11 programas son de educación. Entonces, cuando nosotros decimos que el Estado... Si me puedes tirar uno de los síntomas o de la cosa que se puede... ¿Por qué fracasa? ¿Porque están hechos sin la concurrencia de los vecinos, de la familia, o se hacen con desgano? No sé si me cacha. Mira, tiene todas las anteriores. La primera es que los problemas sociales son problemas complejos. Y por lo tanto no se puede atender a una sola variable, sino que a un sistema de variables. No se puede mandar un formulario a llenar. No se manda un formulario. Tampoco se sustenta en meras articulaciones.
Cuando tú dices, no, mira, sí, ándate al FOSI, después ándate a Cercotec, después ándate a la Corfo, después hazte esto. Si todo funcionara de manera encadenada e integrada, probablemente, pero no funciona, porque los plazos no son cuando corresponde. Programas de reforzamiento escolar que salen en octubre no funcionan. No funcionan. Entonces, ¿cuál es la lógica que está detrás de la administración del Estado? El Estado, primero, evalúa muy poco. Mide menos. Mide poco. A lo más establece un PMG, a lo más establece un programa de mejoramiento de gestión con algunas metas HH y toda la nomenclatura que ustedes quieran ponerle. Pero la evaluación usuaria, la evaluación del impacto, son muy pocos los programas. Y te van a decir, mira, es que no tenemos plata para gastar en evaluar impacto. O no podemos hacer un sistema de evaluación complejo. Sí. Pero las winchas, acá nosotros tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que apuntar a programas que estén basados en la evidencia. Nosotros estamos trabajando ya hace un par de años con la Universidad de Washington para implementar el Comunidades que se Cuidan, en las comunidades, en los barrios, donde hemos hecho una medición inicial, donde esa medición inicial se va midiendo año a año para ir viendo si se cumplieron o no las metas que la misma comunidad fijó. De tal manera de ir viendo si se están haciendo los cambios efectivos, que son cambios tan simples como decir, mira, yo quiero bajar un 3% la tasa de consumo de alcohol en el barrio con los niños. ¿Y lo podemos medir? Sí, lo podemos medir, sabemos cuál es la tasa. Quiero bajar la deserción escolar, quiero bajar el embarazo adolescente, quiero bajar el consumo de droga. Y viene con un plan concreto para cada uno de esos objetivos. Y viene con un plan concreto y viene con la elaboración de un consejo comunitario y ese consejo comunitario toma sus propias decisiones y la gente aprende a mirar estadísticas, aprende a ponerle meta. Entonces ya no es tan fácil cuando llega un programa de gobierno y te dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo promocional. Súper bonito, podemos hacer batucadas, podemos hacer cosas entretenidas, podemos hacer muchas cosas. Pero ¿cómo me cambió eso? ¿Había un modelo de desarrollo social detrás? ¿Había una teoría de cambio? ¿Estábamos pensando en darle más oportunidades, más habilidades a los chiquillos para que realmente hicieran un cambio? Bueno, esa mirada, ese desafío de tener programas basados en la evidencia nos ha llevado a nosotros a trabajar con la Universidad de Washington y con la Universidad de Miami en distintos programas que estamos tratando de adaptar a la realidad chilena, pero que han estado ya evaluados, que ya han estado probados, que están hoy día en el Blueprint, que es la bolsa de programas basada en la evidencia más importante que hay en Estados Unidos, precisamente para decir, mire, yo me comprometo con este resultado. ¿Y a qué estamos apuntando? Sabemos de que necesitamos para implementarlo la mejor capacidad de instituciones que trabajan en esto, que puedan demostrar ese resultado y que cuando lo demuestren sean parte de nuestra oferta programática, que sean capaces de implementar bien, pero para implementar bien hay que capacitarlo, hay que prepararlo, hay que avanzar en transparencia, hay que avanzar en gestión empresarial, hay que meterle número a los procesos de las organizaciones sociales para que tengan accountability, para que tengan responsabilidad. Pero para que nos entiendan todos los que nos escuchan, oye, porque al final, ¿no es cierto?, lo que permiten todos estos programas es producir movilidad social. Entonces, dime una cosa, en concreto, un niño vulnerable que se enfrenta a un programa de los tuyos, ¿qué logra? ¿En qué se transforma? Primero, ¿En qué lo apoyan? ¿O qué movilidad social? ¿Qué habilidades le entregan? ¿O qué movilidad? Porque eso es medible. Sí, claro. Oye, estaba en el sector más pobre de la población y estoy en la clase media, por decirte una cosa. El primer elemento es que nunca el niño se va a funcionar aisladamente. La dinámica con la que nosotros trabajamos es disminuir factores de riesgo y aumentar factores de protección. ¿Qué significa factores de riesgo? Significa que detectamos en la comunidad cuáles son aquellos factores que dañan al niño. Por ejemplo, que los botilleros vendan a menores de 18 años. ¿Cómo logramos nosotros que los botilleros no le vendan a menores de 18 años? Bueno, organizando a la comunidad, yendo a hablar con el botillero, poniéndole un angelito en la puerta, recordándole que él tiene que venderle a mayores de 18. Involucrarlo en el proceso comunitario, de tal manera que él deje de venderle a ese niño. Entonces, cuando uno dice cómo lo vamos sacando de la exclusión o cómo lo vamos movilizando, cómo lo vamos desarrollando, el primer paso es pequeño, es ponerse metas pequeñas. Que deje de consumir alcohol o que rechace el consumo de alcohol. Crearle nuevos hábitos. Después que empiece a estudiar, que no deserte del colegio, que se preocupe de que tenga aprendizaje significativo. Nosotros, además de los
programas propios del colegio, los llevamos a recorrer el Parque Aguas de Ramón, los llevamos a recorrer para que conozca cómo son los procesos, que conozcan nuestras realidades. Hacemos un programa con Artesanías de Chile, donde van artesanos tradicionales, les enseñan a hacer un cacharrito, los cabros cambian totalmente las perspectivas. Claro, empieza a tener otro estímulo. Oye, usted está escuchando a Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. Qué bueno tener un entrevistado que es muy bueno para hablar y hable, tan interesante, porque siempre nosotros aquí nos peleamos el micrófono, pero... Ahora estamos callados. Hemos tenido que hacer una preguntita. Estoy metido para adentro, pero muy... Oye, pero es que es tan interesante este tema y uno se siente como que te escucha Marcelo todo el rato y dice, pucha, ¿cómo ayudo? ¿Y qué hago? Y ¿me entiende? Entonces, no sé si ustedes constantemente están en esto de ir a los medios de comunicación y contar lo que estamos haciendo, o los medios también son... la televisión siempre quiere puro punchi punchi en el matinal y no tiene espacio para escucharte, pero realmente es súper interesante para quienes no tenemos oportunidad de conocer labor como la que hacen ustedes, que la demos a conocer, ¿no? Que la traspasemos. Por favor, tómese el micrófono y pida lo que quiera, pide más fondos, más comunidades. ¿En qué ayudamos? Yo creo que acá, y es lo que escuchábamos delante también, o sea, muchas fundaciones hoy día viven al 3 y al 4, necesitan espacio, necesitan también apoyo para poder implementar gestión, para poder mejorar sus condiciones de sostenibilidad, para meterle cerebro, meterle talento empresarial también a las fundaciones. Necesitamos ir mejorando estándares. Nosotros estamos trabajando con distintas organizaciones para implementar la FECU social. La FECU social va a permitir que las fundaciones tengan trazabilidad y digan, mire, estos son mis resultados. La FECU son los balances de las empresas. Justamente, la FECU social muestra los resultados, muestra los balances, muestra las memorias, etcétera, pero también las asocia al balance de gestión con las personas. Qué bueno. Entonces, meterle variable cualitativa en ese resultado, no solo que ganaron tanta plata. Es hacer un glass pocket de donde tú finalmente vas a ver fundaciones que tiene balance, tiene memoria, tiene gobierno corporativo, Bueno, metámosle plata a esas fundaciones. Preocupémonos también de programas que estén basados en la evidencia, no cualquier programas que van a resultar. ¿Sabéis por qué? Porque la gente está cabreada de la sobreintervención, está cabreada de la promoción, la charlitis improcedente, improducente, que creen de que porque son pobres te dejan en el cielo, ¿no es cierto?, mientras la escuchaste y después se desvanece. Y que creen porque son pobres tienen que estar sometidos a ese calvario permanentemente, como si el tiempo de ellas no cundiera. Ese es el tiempo que usan para salir a buscar la comida. Entonces, la sobreintervención está matando la intervención social. Necesitamos programas basados en la evidencia y necesitamos nuevos sistemas de financiamiento para las fundaciones y para las organizaciones. Una ley única de donaciones. Hay más de 20 sistemas distintos, enredados. La gente no sabe cómo donar. Entonces necesitamos que avancemos hacia una ley única de donaciones. 15 años lleva durmiendo en el Parlamento el proyecto de ley única de donaciones. 15 años. Para quienes podríamos estar haciendo mucho más. Es irrisorio. La cantidad de aportes en Chile es poquísimo comparado con lo que se aporta en Europa, precisamente porque el sistema legal es muy enredado. No, y enredoso. Enredoso. Oye, tú puedes tratar de cooperar con alguien y estar cometiendo una ilegalidad porque es un gasto rechazado y que además, tú mira lo que ha pasado. Oye, entonces, te metí en un forro, te metí en un forro. Oye, entonces, ¿y quién tiene trancado eso? El Parlamento. ¿Tiene nombres? Quiero nombres, don Marcelo. Bueno, habría que echar a detallar pero mira, si nosotros somos capaces de proveer un sistema alternativo de financiamiento para las fundaciones que permita desarrollar la solidaridad en Chile, vamos a estar haciendo algo importante. Estamos avanzando nosotros los bonos de impacto social. Estamos trabajando con Instiglio, con algunos de nuestros proyectos que han sido exitosos, para generar un bono de impacto social que signifique que los privados pueden invertir en esos bonos sabiendo que van a tener resultados y logren establecer un mecanismo de financiamiento para los buenos proyectos. Eso lo queremos masificar. Queremos que hoy día haya un mercado paralelo, un mercado privado de la solidaridad que esté apostando a aquellos que saben hacer bien la pega. Si nosotros logramos hacer eso, no solo vamos a tener mejores fundaciones que estén aplicando programas basados en la evidencia con mucho mejor calidad, sino que también más independientes del gobierno de turno, que van a ser capaces de poner el alerta y decir, mire, ¿sabe qué? Queremos que con la solidaridad no se juegue y que hagamos bien las cosas y que saquemos adelante a todos los niños que hoy día sufren esta situación de pobreza. Se nos acabó el programa. ¡Aplauso! Oye, usted ha escuchado a Marcelo Sánchez,
gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Fascinante escucharte, Marcelo, realmente. Gracias. Y con pasión, súper oye, potente. y con pasión, con convicción. La man. máquina, ¿Ah? súper contagiante realmente. Y partimos de Y nos, unos canales. y nos reafirma la idea que siempre hemos pregonado aquí, que hay que cambiar las cosas. Absolutamente. Hay que cambiar las cosas y Hay que ser atreverse. innovadores. Hay que Ah, atreverse. así que súper bien, y lo que necesiten, inventemos cualquier cosa, si Muchas vamos gracias, todos al Andrés. Congreso, vamos todos juntos, algún alboroto armaremos, así que encantado. Y don Félix, un gusto verlo usted Igualmente, también. pues, nos veremos la próxima semana. Si Dios quiere, Sí, pues, ya, vamos no, a ver. ya no sé si llego. Y a todos nuestros amigos de Innovación Infinita, escúchenos siempre todos los domingos de 11 a 12. Ese es nuestro horario, Andrés, ¿no? Ya, que ya no sé, que me lo cambiaron. Ya, pues, un gusto. Y perdón, la gente que se quiera saber más de ustedes, Fundación San Carlos Maipo.cl. www.fsancarlos.cl. fsancarlos.cl. Mire que se quedaron con San Carlos ellos, ¿eh? Habiendo tanto San Carlos. Ya. Vamos, muchachos, gracias, hasta luego. Radio Infinita presentó Innovación Infinita, un programa de emprendimiento, ideas, éxitos y fracasos, con la conducción de Nicolás Larraín.